Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema del uso de la G y la J. Ya ustedes saben que son básicamente reglas, también saben muy bien que no se deben confiar en reglas exactamente para que tú aprendas a escribir, pero de todos modos cumplimos con el tema por seguir más que nada el currículum, ¿no? El protocolo de los temas que nos mandan a hacer. Entonces, vamos a prestar atención a cada regla, sobre todo enfóquense en la parte correspondiente a las excepciones. Así que empezamos viendo las reglas del uso de la G. La número 1 nos dice que se escriben con G las palabras que empiecen con germ hasta la M o gest hasta la T, o que en cualquier parte de la palabra esté presente la partícula gest hasta la T. Por ejemplo, pensamos en una palabra como germen, ¿no? Ahí tenemos el germ hasta la letra M, ¿no? Una palabra como gestor, como gestionar, o si está después, una palabra como congestionar. Esta regla tiene la ventaja de que es una regla exacta, porque no hay una palabra que empiece con germ hasta la M y que sea con J. No existe, ¿no? Y tampoco hay una palabra que empiece con J y siga con la E, S y T, o sea, un gest con J. Tampoco existe. Entonces, tenemos la ventaja de que en esta primera regla no hay excepciones que nos puedan jugar una mala pasada al momento de resolver un ejercicio. La segunda regla nos dice que se escriben con G las palabras que llevan como prefijo o sufijo la raíz griega geo, aunque básicamente existe como prefijo, ¿ok? Con la condición de que ese geo signifique tierra. Por ejemplo, en una palabra como geometría, en una palabra como geógrafo o como geodesia. En esas tres palabras, ese geo significa tierra y obviamente está siendo utilizada como un prefijo. Como sufijo también hay, por ejemplo, la palabra Pangea, ¿no? Recuerda que Pangea era el nombre del antiguo continente en el cual América, África, Asia, Oceanía estaban todos juntos en un solo bloque y que después se separaron y formaron Gondwana con la Eurasia y que después se siguieron separando hasta formar los continentes actuales, ¿no? Pero creo que después de Pangea no hay una donde el Gea está al final. Básicamente es un prefijo. Entonces también la regla es exacta, ¿no? La regla 3 nos dice que las palabras que lleven la raíz latina legi o legis, cuyo significado sea la palabra ley, también se van a redactar con una G. Por ejemplo, tenemos las siguientes palabras. Por ejemplo, la palabra legislación, la palabra legista, la palabra legitimar. En todas esas palabras y en otras más que nacen de la misma raíz, la palabra legi está significando ley. Entonces, esta regla es exacta siempre y cuando ese legi que esté adelante signifique ley. Porque también por ahí puede haber una palabra que empiece con legi que sea con J, como la palabra lejía. Pero en el caso de lejía, ese legi no significa ley, entonces no se concibe como una excepción. ¿Ok? Por lo tanto, esta regla es exacta, repito, siempre y cuando ese legi signifique ley. La quinta regla nos dicen que se escriben con G todos los verbos terminados en ger, así como todas sus flexiones, todos sus derivados, ¿no? Por ejemplo, verbos como escoger,
proteger, acoger, encoger, entre otros. Pero aquí sí tenemos excepciones. Y la excepción está en la palabra tejer, que es con J, ¿no? Tejer y todos sus derivados y todos sus compuestos como destejer, entretejer, o sea, toda palabra que nazca de ella, ¿no? Así que tejer es una excepción, tengan cuidado con esa de ahí. Y lo mismo pasa con la sexta regla. En la sexta regla nos dicen que los verbos terminados en gir y sus derivados se escriben con G, como exigir, corregir, dirigir, afligir, pero también hay dos excepciones, que son crujir y brujir, que son los únicos verbos acabados en gir que se escriben con J, así como sus flexiones y sus derivados. Entonces, la regla 5 y la regla 6 tienen excepciones, memorícenlas, mucho cuidado con ellas. Vamos a ver ahora las reglas correspondientes al uso de la J. La regla número 1 nos dice que se escriben con J los sustantivos, ojo, sustantivos terminados en AG. Por ejemplo, la palabra porcentaje, la palabra aprendizaje, la palabra corretaje, la palabra rodaje. Bueno, y si deseamos saber también un poco de significados, corretaje significa sueldo o remuneración que recibe un corredor de bolsa, ¿no? Y esta regla sí posee excepciones, y las excepciones son dos palabras que acaban en age con G. Una está en plural y es la palabra ambages, que significa rodeo de palabras cuando una persona no quiere tocar un tema central, ¿no? Es por esa razón que si tú quieres que una persona te hable directamente, tú le dices, háblame sin ambajes, ¿no? Y enálaje, que es una palabra, un vocablo utilizado en comunicación y que significa que tú utilices una palabra que pertenece a una categoría gramatical como si fuera una palabra de otra categoría. Por ejemplo, que tú un sustantivo lo uses como un adjetivo, que tú un verbo lo uses como un sustantivo, en fin, ¿no? Por ejemplo, en la oración, el comer me hace bien. Comer, que es un verbo, está siendo usado como un sustantivo. Entonces, en esa oración hay un enálaje. La regla número 2 nos dice que se escriben con J las palabras que comienzan con ADJ, como adjetivo, adjetivado y todas las que nazcan de él, adjuntar también. Las palabras que empiecen con eje, como ejecución, y las palabras que empiezan con OBJ, como objetar o como objetivo, ¿no? Aquí hay que pensar si hay excepciones. Por ejemplo, con ADJ es imposible que haya una excepción porque no hay una palabra que sea con ADG. Con eje puede haber, si pensamos en el nombre de un mar, el mar Egeo, pero es un nombre de un mar, entonces no sé si concebirla como una excepción o no. De todos modos, ténganlo en cuenta, ¿no? Mar Egeo y ese eje es con G. Y con OBJ no hay excepción porque es imposible que nos encontremos con una palabra que tenga O, B y G. Así que relativamente esta regla 2 es exacta. Número 3 nos dicen que las flexiones de los verbos terminados en ducir se escriben con J. Por ejemplo, producir es un verbo acabado en ducir y produje, que nace de él, se escribe con J. Lo mismo pasa con conducir y con conduje, con traducir y con traduje. O sea que si un verbo acaba en ducir, su flexión es con J. La cuarta regla nos dice que se escriben con J las terminaciones gero y gería. Por ejemplo, relojero, relojería, mensajería, mensajero, ¿no? Menos dos palabras que son ligero y flamígero, ¿ok? Son las dos excepciones de esta regla, así que mucho cuidado, por favor. Número 5, se escriben con J todas las flexiones de los verbos acabados en jar y en gear. Por ejemplo, trabajé
que nace de trabajar es con J. Lo mismo pasa con trabajamos, ¿no? Y también con bajé, que nace de bajar. Cojeo, que nace de cojear, obviamente mantiene su J ahí también. Entonces, los verbos que derivan de verbos acabados en jar y en gear siguen manteniendo su J en la palabra. Y como sexta regla tenemos lo siguiente: se escriben con J los sonidos G y J que existan en las formas verbales cuyos infinitivos no contengan G ni J. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en una palabra como contraer. Contraer es un verbo que no posee ni G ni J. Entonces, cuando tú dices contraje, ese contraje es con J, porque tiene esa G que la regla dice arriba, ¿no? Atraer tampoco contiene ni G ni J, pero atraje es con J. Decir tampoco tiene ni G ni J, pero dijera o dije es con J. O dijimos, ¿no? Que también es con J. Entonces, leemos de nuevo la regla para poder captarlo mejor. Se escriben con J los sonidos G y J que existan en las formas verbales cuyos infinitivos no contengan G ni J. Les convendría dar un repaso más a las reglas para que ya entren preparados al Zoom y puedan participar con más soltura. Y por el momento nos estamos quedando acá. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.